esto. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a la 43ª versión de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y los Países Hermanos, Territorios de Paz. Reciban un cordial saludo del alcalde encargado, señor Jaime Rúa, del maestro Julián Benavides, gerente del Instituto de Cultura y Bellas Artes de la ciudad de Bucaramanga. Hoy, y un saludo de nuestra biblioteca pública municipal, señor Solano Ricaurte. Hoy tenemos un conversatorio con la escritora colombiana Pilar Quintana. Este conversatorio será moderado por Darío Rodríguez. Pues qué alegría ver tanta gente hoy en este evento tan importante de la biblioteca y de la ciudad. Pues Pilar Quintana, muy bienvenida a Bucaramanga. Ella nació en Cali en 1972, es escritora, guionista, estudió en el Colegio Liceo de las Casas de Cali y posteriormente se licenció en Comunicación Social de la Universidad Javeriana Bogotá. Trabajó como libretista de televisión y redactora de textos para publicidad. Su obra ha tocado temas controversiales como el sexo explícito, la maternidad, las violaciones, y se ha ido convirtiendo en una de las voces más sólidas de la literatura latinoamericana. En el 2007 fue elegida por el Jaime Festival como una de las 39 escritoras menores de 39 años más importantes de Latinoamérica. Ha sido galardonada en diversas ocasiones. Su novela Coleccionista de Polvos Raros, publicada en 2007, recibió el premio La Mar de Letras en 2010, otorgado por el Festival de la Mar de Música de Cartagena, España. En el 2011 representó a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writer Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Su novela La Perra, publicada en 2017, recibió el 4º premio de Biblioteca Narrativa Colombiana y el PEN Translator Awards. También fue finalista del Premio Nacional de Novela en Colombia y de la National Book Award de Estados Unidos en la categoría de literatura traducida. En 2021 ganó el 24º premio Alfaguara de novela con la obra titulada Los Abismos, que fue publicada en 2021. Y ha escrito muchas obras, pero entre ellas, además de las que hemos mencionado, Contar la vida, como Contar los pasos, antología de cuentos de escritoras colombianas, de la editorial Sílaba en 2023, y Caperucita se come al lobo, publicada en el 2021. Yo creo que paro aquí la presentación porque si no nos quedamos todo el tiempo presentándola y queremos oírla a ella. Le cedo la palabra a Darío, pero antes de cederle la palabra a Darío, bueno, agregarle a ese palmarés que acaba de leer aquí Ana, pues Pilar es la escritora por prestigio y por premios, la escritora más importante que hemos tenido en este estrado aquí, en esta biblioteca. Eso hay que decirlo y no se niega, digamos, lo más de alto coturno que hemos tenido aquí, en serio. Muchísimas gracias a la biblioteca, a Jorge, nuestro bibliotecario, a nuestra... Acá adelante hay más. Aquí adelante hay más ideas. Yo no muerdo. No muerdo, Acá también hay, pero fue lejos con de promesa, mí, fue hay promesa. Fue promesa. Agradecerles a la biblioteca, ¿Aquí? Sí. a nuestra atropellada alcaldía. Sí, toca decirlo, asolada por todo tipo de vendavales, y a ustedes que vienen hoy a escuchar a Pilar. Bueno, yo quisiera empezar por algo histórico. Yo también tuve 20 años, yo también tuve 35 años, entonces aquí está este viejo libro que recuerda el
el Bogotá 39, que lo mencionaban aquí en la... Vamos a empezar por ahí. Bogotá 39 es un libro con fotografías de Daniel Morsinski, un fotógrafo de escritoras y escritores, y paso inmediatamente a mostrar la foto de Pilar, un retrato que le hicieron a Pilar, que Morsinski le hizo a Pilar, una entrevista inolvidable que está en este libro de Bogotá 39. A ver. Sí se alcanza a ver Pilar, ¿no? Ustedes la alcanzan a ver. Sí, aquí está la fotografía que Morsinski le hizo a Pilar y con la entrevista. Era una joven. Ay, sí, ustedes conocían la foto de Pilar. ¿Conocían esta foto de Pilar? Correcto, justamente. Voy a poner un OnlyFans de pies. Ah, sí, de fotos de pies. el OnlyFans de Pilar Quintana. No sé Pero lo que de manos y pies. Ay, pero espere, agarre el micrófono, ¿vale? Eso, muy bien, para que me la escuchen aquí. Entonces, esta es una época singular, muy especial de la vida de Pilar, que son sus inicios como escritora, y vamos a empezar por ahí. Entonces, como una estudiante de comunicación social de la Javeriana, que se va a viajar, que escribe desde mucho tiempo atrás, que se va a viajar, se va a la India, se va a recorrer un montón de países, cómo arranca, cómo es la primera novela de Pilar, que es Cosquillas, y cómo empieza este camino de Pilar hasta llegar al Bogotá 39. Va a empezar por alguna parte. Bienvenida, además, gracias por aceptar la invitación. No, Darío, muchas gracias a vos por la invitación, a la alcaldía, a la biblioteca, a ustedes por estar acá, por leerme, por acompañarme, muchísimas gracias. Yo creo que la publicación de mi primera novela es como una época tardía de mi carrera como escritora, porque yo empecé a escribir a los 7 años, ¿no? En primero de primaria uno le enseñaban a leer y escribir, y ahí, ¿no se oye? Sí, toca subir. ¿Será el micro? Probamos Al volumen. a ver. Con este sí me oye. Eso, Era este que estaba un poquito bajito. Bueno, trabajamos con este. Yo creo que empecé muy chiquita a escribir y es difícil saber por qué, porque está tan metido en mi historia de vida y empezó en una época tan temprana que no sé, mi hijo tiene 9 años y empezó a jugar squash a los 7 y hace poquito lo estábamos regañando y diciéndoles no vas a squash, y entonces se puso a llorar y me dijo, pues que el squash es mi vida, ¿no? Yo creo que cuando le preguntemos a él cuando tenga 52 años por qué jugaba squash, no va a saberlo, porque empezó en una época tan temprana y a mí me ha tocado como inventarme una mitología para entender por qué soy escritora, pero yo creo que es eso, es una mitología, ¿no? Pero sí creo que el impulso estaba ahí desde muy pequeña y mi teoría es que yo vengo de una ciudad que no es la capital, que seguramente si la comparamos con Duitama parece grandísima y más cosmopolita, pero yo creo que Cali es un pueblo, ¿no? Y Cali es una ciudad tremendamente desigual, con una mayoría de población afro, y no, es una ciudad donde no hay movilidad social, ¿no? Entonces, donde vos naces en esa ciudad, ahí te quedás. Y es una sociedad donde las apariencias son muy importantes y donde hay unos ideales de lo que un hombre debe ser, de lo que una mujer debe ser, de lo que una persona de bien debe ser. Yo creo que todos durante la pandemia, en el estallido social, vimos cómo reaccionó Cali, ¿no? Cali era como una pequeña muestra de lo que estaba pasando en todo el país, y en Cali las tensiones sociales están todas concentradas en un lugar pequeño, ¿no? Y vimos cuando llegaba la amiga con los indígenas, cómo la gente de bien en sus camionetas salieron a gritarles insultos y a decirles que se devolvieran para su tierra como si la ciudad no fuera también de ellos, y además a dispararles con armas, ¿no? Para ahuyentarlos. Y a mí me pareció terrible eso que pasó, pero en cierta medida yo dije, qué dicha que por fin todo el país se esté dando cuenta de cómo es verdaderamente Cali. Y esa fue la Cali en la que yo crecí, pero era es una cosa disimulada, ¿no? Nosotros tapamos esa violencia vistiéndonos bonito, con el maquillaje, con el pelo, y creo que yo siempre me sentí fuera de ese lugar porque yo no
cabía en el ideal de lo que una mujer caleña debía ser, ¿no? Para empezar, tenía el pelo crespo, decía groserías, no quería ser abogada ni médica, ni ingeniera industrial para trabajar en una de las multinacionales que hay en Cali, sino que quería ser escritora. Entonces, para mí, la escritura fue el lugar donde encontré que yo podía ser yo y que yo podía decir lo que quería y donde yo era completamente libre. Tuve un papá literario que está ahí mirándome, que se llama Andrés Caicedo, ¿no? Y yo siempre fui lectora en el colegio de clásicos, ¿no? Leía a las hermanas Brontë, que por aquí está Charlotte Brontë, ¿no? Leí Madame Bovary, leí Dostoyevsky, Tolstoy, leía a García Márquez, ¿no? Leía estos grandes libros, pero entonces para mí la literatura pasaba en las cortes rusas, en la campiña inglesa o francesa, y pues yo escribía cosas así, hasta que leí a Andrés Caicedo, y yo estudié en el Liceo en Alcázar, y yo me dediqué a la música, y de repente hacia el final dice, y así es como una exalumna del Liceo en Alcázar termina convertida en puta. Y yo dije, ¡ah! La literatura puede empezar en mi colegio, yo puedo ser escritora, ¿no? Yo quería hacerlo, pero era como un sueño, una cosa irreal, él me hizo sentir que podía hacerlo, decidí estudiar comunicación social. En la primera clase de periodismo me di cuenta que yo no quería ser periodista, que yo no quería contar la realidad, sino inventar historias, que yo quería inventar historias. Y entonces me especialicé en escribir libretos. Y mi primer trabajo cuando salí de la universidad fue hacer libretos para televisión, que es una escuela para mí importantísima. Y después tomé la decisión de volver a Cali. Yo me fui de Cali y fui muy feliz en Bogotá, donde por fin me sentí que, o sea, que no me miraban raro porque tenía el pelo crespo, ni quería maquillarme, ni quería vestirme con blue jeans rotos. Ya eso acá en Bogotá no era fuera de lugar. Estuve muy cómoda, pero cuando trabajaba en Bogotá, pues para sobrevivir uno tenía que trabajar muy duro, y en mi tiempo de libretista escribí mucho. Tenía que entregar un libreto a la semana, es decir, 45 páginas a la semana. Imagínense todo lo que escribía. Fue la época en que más he escrito, pero en la que menos he escrito lo que yo quería escribir. Escribía lo que se suponía que el televidente colombiano quería ver, pero no solo quería ver, sino lo que podíamos, porque la Comisión Nacional de Televisión nos censuraba porque era un horario familiar y los jóvenes no podían decir groserías. Y yo, pero esto es medio falso porque los jóvenes decimos groserías, ¿no? Entonces empecé a sentir que si yo seguía como libretista, que era un trabajo chévere, no iba a lograr hacer lo que yo quería, que eran mis libros. Renuncié, volví a Cali con la idea de tener una vida sencilla, un trabajo de oficina y por la noche escribir. Y resulta que yo nunca había trabajado en una oficina y levantarme todos los días a la misma hora. Eso fue, yo dije, no, de verdad, yo me deprimí. Creo que estuve en esa época en Cali 2 años deprimida. Además, yo llegué a Cali como se me había olvidado cómo era vivir en Cali, y volví a Cali a que me miraran mal porque tenía el pelo crespo, porque me iba con los blue jeans rotos a la oficina, no, porque me estaba a tomar. Y entonces me deprimí. Y yo dije, si a mí me toca hacer esto hasta los 57 años, que pueda jubilarme, prefiero matarme. Pero pues antes de matarme voy a hacer lo que quiero. Y lo que yo quería era ser escritora, e irme, vivir intensamente. Entonces escribí una novela de una pelada que trabajaba en una agencia de publicidad que se llamaba Pilar Quintana, que estaba deprimida y que rumbeaba mucho, y que decidí que quería romper con todo, irse de viaje y convertirse en escritora. Y esa es mi primera novela, que se llama Cosquillas en la lengua, que no se consigue y no se va a conseguir. Es una novela muy impúdica, es una novela de no ficción. Y cuando en esa época ya existía internet, estamos hablando de finales de los 90, en el 99, yo me fui de viaje en el 2000, pero terminé la novela en junio del 2000. En esa época todavía había el directorio telefónico y yo busqué las editoriales porque yo no conocía editoriales, la puse en el correo
y cuando estaba de viaje en India, me llamaron de Editorial Planeta a preguntarme si tenía cuentos porque estaban haciendo una antología de cuentos de nuevas autoras colombianas. Y yo les dije, no, lo único que tengo es esa novela. Me dijeron, bueno, nos gustó, déjeme, voy a analizar si la publicamos, y decidieron publicarla y bueno, Ahí empieza la 21 años después aquí estoy, Empieza la aquí historia. estamos. Estábamos hablando de eso justamente, que es el inicio de Pilar, antes de La Perra, antes de Los Abismos, de lo que conocemos, y ella me decía que no piensa reeditar esos libros. No sé si hay algún tipo de vergüenza con la joven que escribió, o porque lo impúdico vende muy bien. Sí, lo impúdico vende muy bien. Yo creo que lo que pasa es que hay un tema. Yo no quiero espantar a los lectores que me conocen con La Perra y Los Abismos, van a leer eso y van a decir, ¡no! Ya no la leo más, ¿verdad? Yo quiero que empiecen, o sea, son unos libros que pueden generar mucho rechazo, como los cuentos de Caperucita, ¿no? Sí, los cuentos de Caperucita. Exacto, y sigue habiendo, ¿no? En muchos eventos, el jueves tuve un evento y se levantan la mano para decirme, ¿usted por qué escribió ese cuento tan espantoso, no? Y yo no quiero generar eso con mis libros, porque ahorita me lo decías, yo soy la misma y sigo escribiendo sobre lo mismo, pero desde otro lugar, ¿no? Y entonces a mí no me da vergüenza la que fui, estoy profundamente agradecida, vuelvo la vista atrás y digo, en ese momento yo no lo sentía, pero ahora digo yo fui muy valiente, ¿verdad? Entonces estoy orgullosa de lo que fui, pero pienso en los lectores de hoy y digo, esos lectores de pronto esos libros van a generar un rechazo y no van a querer seguir leyéndome, ¿no? Justamente quería referirme a eso antes de entrar con el tema hondo, grueso, y es lo siguiente. Su merced manifiesta en varias entrevistas que la entrada de su merced en el oficio y su forja como escritora se la debe al guión, sobre todo. Me gustaría que su merced profundizara un poquito en esto, porque tenemos aquí talleres, hay personas que están formándose para escribir, y me parece un consejazo, es el consejo de la vida, pues, sí, formarse en ese taller del guión, por la eficacia y todo esto. Me encantaría que su merced nos hablara un poco de su escuela como escritora, de lo que la formó. Por ahí hay una gente que está parada, acá hay asientos. Sigan, de verdad, los que, para que no se queden allá de pie. Es que es por lo que su merced es una rockstar, entonces la quieren ver en pie, o sea, están en pie, la quieren ver en pie. Justo ayer estábamos hablando mi esposo y yo, mi esposo también es escritor y profesor de escritura creativa, y nosotros vemos muchas veces que los escritores jóvenes, la gente que quiere ser escritora puede tener 60 años, pero es un joven escritor porque apenas está como entrando al oficio. Ellos vienen con un texto y el texto es hacia un sol esplendoroso y el personaje, ¿no? Y ponen palabras ahí, pero no están contando nada, ¿no? A mí me sorprende escuchar autores reconocidos que dicen que la trama es lo de menos, que a ellos no les importa la trama, ¿no? Yo creo que la trama es lo más importante. No digo que lo tenga que ser y que esta sea una verdad literaria. Para mí, como lectora, lo que yo quiero leer son historias, ¿no? Yo no quiero que me digan, yo quiero que me muestren. Y yo, como lectora, ser la que decide, uy, esta es una novela que condena el racismo, pero no quiero que la novela me diga, no quiero que sea una novela discursiva, ¿verdad? Entonces, en los textos de autores muy nobles, uno ve que tienden a ser o discursivos o un vómito por allá que es como todo poético, pero que no cuenta nada. Yo creo que mi esposo me estaba diciendo que él entendió tarde que tenía que contar historias porque eso no nos lo enseñan. Eso es mentira, porque sí nos lo enseñan en primero de primaria. Nos dicen que las historias tienen un principio, un nudo, un desenlace. Lo aprendemos en primero de primaria, pero se nos olvida y tendemos a pensar que la literatura es esta cosa elevada, inteligente, que lo es,
¿verdad? Pero en la base de la literatura está eso, el principio, el nudo y el desenlace. Los guionistas, los dramaturgos, esta teoría de los guiones viene de la dramaturgia, que es la mamá de toda la literatura además, ¿verdad? No son tan acomplejados como nosotros los escritores, que sentimos que la trama es lo de menos. Lo importante son las ideas. No, todo es importante, ¿verdad? Y entonces los guionistas han desarrollado un método. Sigan, acá hay asientos, allá más atrás, sigan. Buenas, hola, Gus. Han desarrollado este método y este método se puede enseñar, se puede aprender, ¿no? Y es facilísimo. En la base de ese método está el conflicto, ¿no? Y es lo primero que yo enseño en mis talleres de escritura creativa. Siempre, a veces los jóvenes autores dicen, yo quiero contar una historia con 2 narradores y entonces va por los tiempos y si usted me está diciendo cómo la quiere contar, pero si no sabe qué va a contar, no puede contarlo. Lo primero es el qué, ¿no? Y en el qué siempre hay un personaje que tiene un deseo y hay algo que le impide. Eso es un conflicto en dramaturgia y en literatura, ¿no? El conflicto narrativo. El personaje tiene un deseo, pero tiene un obstáculo para conseguirlo. Y a partir de ahí se empieza a articular. Entonces yo empecé a escribir así. Y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque eso lo puede escribir cualquiera y vos con esa metodología podés escribir Crimen y Castigo o podés escribir la telenovela del mediodía, ¿no? Un producto de alto valor literario o una cosa de consumo popular. ¿No? ¿No? Eso lo tiene Edipo Rey, lo encontramos en Edipo Rey, lo encontramos en Breaking Bad, lo encontramos en todas esas grandes historias que han perdurado y en las pequeñas también y en las fáciles también. Entonces yo sí recomiendo mucho que aprendan a escribir, que vayan a talleres de guión y si no, hay libros de guión, hay uno que es muy chévere que se llama El Guión de Robert McKee. De McKee. De Robert McKee. Sí. Eso es como una Biblia. Sí, sí, ¿no? sí. Es el clásico de los guionistas, sobre todo estadounidenses, digamos, que son los que... Pero es que ellos son los genios porque ellos lo saben hacer de manera muy efectiva. Y lo que te digo, claro, uno puede con eso hacer una película donde se dan bala o puede hacer, no sé, un libro como La carretera de Cormac McCarthy, ¿no? Incluso tener agarrado a la persona que lee, ¿no? Que no se le vaya la persona con lo que uno escribe. Bueno, vamos a entrar aquí con los greatest hits de Pilar Quintana, la gloria de Pilar Quintana. Entonces sale su merced del Bogotá 39 asustada porque después de escribir Coleccionistas de Polvos Raros, que eso sí no vaya a impedir, porque esa es una novela. Está reeditada. La flaca, sí, la flaca y el mono son personajes inolvidables. Recomiendo a quien no haya leído Coleccionistas de Polvos Raros, es un muy buen libro. Y entonces está asustada su merced porque dice, yo tengo que estar a la altura de estos compañeros de generación. Y entonces nace La Perra. ¿Cómo es el nacimiento de esta novela? ¿Cómo empezó La Perra? Bueno, después de Bogotá 39 vino Conspiración de Iguana, que es mi tercera novela, y fue una novela a la que no le fue bien, y los amigos que me quieren me dicen que no es mala, pero tampoco es buena, ¿no? Y no vendió muy poquito. A mí me había ido muy bien con mi primera novela, me había ido muy bien con Coleccionistas de Polvos Raros, y ahí tuve como un fracaso, y fue una época dura porque además vino ese fracaso, y mi editorial, que yo publiqué primero con Planeta y luego me pasé a Norma. Editorial Norma fue una editorial que fue la primera gran editorial independiente latinoamericana, ¿no? Y era extraordinario porque antes de Norma, los autores, digamos, si yo publicaba en Planeta Colombia, mis libros solo se vendían en Planeta Colombia. Para leerse en otros países de Latinoamérica, España tenía que llevar mis libros a España. España autorizó, ya era como lo que era, y ya entonces me leían en toda Latinoamérica, pero eso no pasaba, era muy difícil, ¿no? Solamente, no sé, los autores transversales eran Isabel Allende, los mismos que hay ahora, pero ahora tenemos las editoriales chiquitas independientes donde sí los autores más jóvenes circulan en toda Latinoamérica. Eso no existía en ese momento y Norma fue la editorial que hizo eso posible, ¿no? Norma decía que las traducciones eran hechas en América.
Entonces uno ya podía leer, ya no era como gilipollas, sino gonorrea, ¿verdad? Entonces uno ya leía una traducción. Sí, eso era muy importante, era súper importante porque, y a mí me pasó viajando por Colombia en los talleres de relata, que uno llegaba a los talleres y escribían así, porque lo que habían leído eran las traducciones de Bukowski, con suerte, y escribían en la traducción española de Bukowski, ¿no? Entonces acá empezó una cosa más latinoamericana. Yo publiqué ahí y resulta que esa editorial un día nos envió un mail a todos los proveedores, se llamaban, pero porque se los envió a los proveedores de papel, pero también a los escritores, diciendo que la editorial literaria cerraba. Y en ese momento, además, yo había tenido un agente grande. Yo me salí porque un agente alemán más pequeño quiso cogerme. Yo dije, listo, me voy con él. Se enfermó, nos echó a los 7 autores que tenía y yo estaba escribiendo una novela de espías, ¿no? Y yo me di cuenta después de 2 años de trabajo que yo no tenía ni puta idea de espías, ¿no? Nunca había conocido un espía en mi vida. Esa novela no tenía ningún sentido. Y me di cuenta que pues la boté a la basura. Entonces estaba sin mis libros descatalogados, mi editorial cerraba, no tenía gente y la novela en la basura. Y yo creo que ahí, ese momento para mí es el más importante de mi carrera, no ganar mi premio Alfaguara, sino ese, porque en el fracaso entendí que Bogotá 39 había hecho que yo viera mucho las candilejas y tengo que ser buena, tengo que responder entrevistas, tengo que sobresalir, pero no estaba pensando en lo importante que era escribir. Estaba pensando porque siempre he escrito, pero estaba muy preocupada por eso de afuera. Y aquí yo dije, ¿usted qué quiere? ¿Ser escritora o escribir bien? ¿No? Y pues yo dije, yo lo que quiero es escribir bien. Y ya me olvidé de eso. Intenté hacer otra novela que no funcionó tampoco, también la boté a la basura. Pero luego me sirvió mucho porque en esa novela era sobre una niña que veía cómo se destruía su familia, ¿no? Cuando ya escribí Los Abismos, mi esposo me dijo, ay, escribiste la novela de la niña, claro, y yo, estaba en sí, ¿no? Claro, uno trabaja y fracasa, pero luego, de repente, hay un triunfo, y que el triunfo es terminar la novela, ¿no? Eso pasó, y entonces, bueno, luego... pero espérenme, su merced estaba viviendo todavía en el Pacífico cuando arrancó la perro, ya no estaba viviendo. No, yo me fui luego de eso, además, me echaron de la editorial, todo esto pasó, me divorcié de mi primer esposo, y me vine sin nada a la civilización otra vez. Yo vivía en el Pacífico colombiano, en la selva, me vine a la civilización, y me dio la aventurera de tener un bebé, y cuando quedé embarazada, después de que me divorcié, había hecho cuentos donde una mujer chiquitita mataba al marido 9 veces en 9 cuentos, le mataba al ex marido de diferentes maneras, no, mi gran venganza después del divorcio. Y entonces tenía el 9º cuento, que iba a ser también de una relación de pareja que no está bien, pero aquí la mujer al final no iba a matar al marido, sino entonces yo iba a poner ese cuento al final del libro y iba a ser el cuento sorpresa, ¿no? Y yo no tenía cómo escribirlo porque tenía un bebé que tomaba teta y que estaba gateador. Uno volteaba la cabeza así un segundo y metía la cabeza, lo traje metido en el inodoro, ¿no? Y entonces yo tenía que vivir detrás de ese bebé todo el tiempo. Tenía 2 horas diarias cuando hacía la siesta, pero él hacía la siesta tomando teta, y si yo me paraba y me iba, se despertaba. Al principio yo escribía con mi bebé chiquito, sigan por acá atrás, hay asientos. Entonces yo al principio escribía con el cargador, pero ya no cabía el cargador porque yo era un bebé largo. Entonces empecé a escribir esa historia en el teléfono mientras lo amamantaba. A los 4 meses la terminé, el primer borrador, y ya le dije a mi esposo, no, venga, ¿sabe qué? Le tome a su hijo, aquí se lo dejo, vestidito, cambiadito, ya tomó teta. Y él me miró así, se quedó con el muchachito y me encerraba ahora 2 horas
en el estudio a hacer el segundo borrador. Pero empezó como un cuento. Digamos, Claro, era su un merced cuento. extendió el cuento, era como el cuento sorpresa. No, mira, para que cerrar. no lo extendí. Yo ¿Cómo empecé a hizo? escribirlo en el ¿Cómo hizo? teléfono y en ese momento en el blog de notas, ahora uno sabe cuántas páginas tiene, pero en ese momento no. Eso era como un larguero y uno no sabía cuándo. Entonces yo lo que hacía era, mi teléfono en cualquier momento terminaba en el inodoro porque tenía un bebé de 9 meses, entonces yo terminaba de escribir y lo mandaba a mi correo, lo del blog de notas, y así. Y eso se fue acumulando ahí. Al final, yo decía, ¿esto cuántas páginas tendrá? Y además, uno sabe cuántas páginas tiene porque uno escribe en Word a doble espacio, fuente 12, entonces uno sabe cuántas cuartillas tiene. Aquí yo ni idea en qué tamaño era nada, y eso estaba en un email. Y yo luego cogí, corté, pegué, los puse en el computador, seleccionar todo, fuente Georgia, tamaño 12, doble espacio. ¡Oh! Tengo 72 páginas. Y yo sabía que eso era un borrador incipiente, que le faltaba todavía meterle cosas, y yo tengo una novela. Se va a poner feliz mi agente, ¿no? No, porque yo estaba haciendo un libro de cuentos. Entonces, y nada, era una novela corta. Que yo siempre había querido hacer una novela corta. Es mi género, como el género que yo más quiero. Justamente la pregunta iba por ahí porque su merced recomienda como una especie de una lista canónica, así de tres textos que son los infalibles, digamos, para aprender a escribir y para consolidarse en este oficio. Entonces, los menciono, pero su merced, coméntemeles a ellos, por favor. Pilar dice que un buen escritor, una persona que quiera escribir, se forma con Crónica de una muerte anunciada, con El viejo y el mar y con El milagro secreto de Borges, Que es un cuento. que es un cuento. Hay mucho, sobre todo El viejo y el mar en La perra, pero sí me gustaría que su merced me les diera ese consejo de lectura aquí a nuestro público, que me parece también un consejazo. Y la relación de esta lista canónica con la novela, con La perra. Uno cuando enseña a escritura creativa tiene como unos temas que son básicos. Yo a veces digo, la gente hace una maestría durante 2 años, que les enseñan, si esto lo pueden aprender mucho más rápido, ¿no? Que es armar la historia, ¿no? El universo narrativo, que son los tiempos de la historia y el espacio de la historia, los personajes y la narración. Ya ahí está todo. No existe, de verdad, no existe nada más que uno pueda enseñar. Son esas 4 o 5 cosas. Ahí están. Y cuando yo doy escritura creativa, ¿cómo crear la historia? Venga, le muestro. Crónica de una muerte anunciada. Ahí está, ¿no? ¿Cómo crear los tiempos narrativos? Crónica de una muerte anunciada. De ahí puedo sacar todos los ejemplos para mostrarle a las personas cómo se hacen los tiempos y qué son, ¿no? Lo primero, uno no enseña cómo hacerlos. Uno lo que enseña cuando enseña a escribir, uno enseña a leer, ¿no? Entonces uno le enseña qué son los tiempos narrativos. Mirémoslos acá están, ¿no? ¿Qué es el narrador? Ay, se me olvidó nombrar al narrador. ¿Qué es el narrador? Ahí está el narrador y podemos verlo, ¿no? Entonces yo creo que son fundamentales. Y hay dos cosas que son diferentes, que esto es materia de un taller de escritura creativa, y es la historia, que es lo que pasa, y el relato, que es como la cuento, ¿no? Entonces a mí me sirve mucho El viejo y el mar, porque El viejo y el mar está el relato y la historia coinciden. Entonces, cuando una muerte anunciada, el relato es diferente de la historia. Entonces me sirven mucho para explicar eso, ¿no? Y yo creo que a mí, al milagro secreto, le tengo un especial cariño, porque es ahí Borges lo que hizo en ese libro es contarnos cómo escribimos los escritores, ¿no? Ese libro de Murakami, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que es, yo creo que El milagro secreto, me gusta más El milagro secreto, pues, porque... Pero lógico, Sí, Murakami. exacto. A mí me gusta mucho Murakami, pero... este es un ensayo, esto es una obra de ficción, pero en esa obra de ficción
ahí está cómo trabajan los escritores. Eso es, así es, ¿no? Con esas mismas, tiene dos niveles, ¿no? Está la historia que el man está escribiendo, que ahí nos muestra cómo la escribe, pero también en la historia que nos cuenta es sobre un escritor, y ahí también nos muestra la obsesión con la que escribe un escritor, ¿no? Es una joya eso, una joya. Está lo del tema de la animalidad, me parece, yo se lo había dicho a su merced, yo le prometí que la iba a boletear el público, y creo que sí, efectivamente, está el tema de la animalidad que cubre o cobija toda su obra, Pilar, y es una indagación constante en su vida, nuestra condición animal. A mí me gustaría que nos hablara un poco de eso, porque me parece que es un horizonte de verdad muy potente, que lo tiene su merced en todos sus libros. Entonces, ¿cómo es esto de la animalidad? Mira que hace la literatura y la filosofía también, pero la literatura lo hace de la manera en que yo sé hacerlo, digamos, es indagar en la condición humana, ¿no? Pero entonces a mí me parece que hemos tendido, sabemos que somos animales, pero no nos creemos animales, ¿verdad? Creemos que estamos por encima, que somos diferentes, que nuestra racionalidad nos separa del mundo animal y del mundo natural, que eso es especial en nosotros. Y claro, es especial como es especial que las luciérnagas tengan una luz en la barriga, ¿no? Es nuestra particularidad. Y a mí, yo quiero examinarnos como animales, ¿no? Pero sin quitar la animalidad de ahí. La animalidad hace parte de nuestra animalidad, es lo que yo pienso, ¿no? Que tendemos a pensar, esto es lo animal, y la racionalidad no, la racionalidad también. Entonces a mí me ha gustado mirarnos, despojarnos un poco de esa como orgullo y de ser tan creídos respecto de nosotros mismos cuando nos comparamos con los animales, y mirarnos como animales racionales que somos. Entonces me ha gustado mucho, por ejemplo, examinar el deseo. Y en mis primeras obras, antes de ser mamá, pues a mí me parecía que el deseo sexual, que ahí estaba nuestra animalidad de una manera más clara, porque en el deseo sexual estamos guiados por el instinto, desnudos, sin poses, dejándonos guiar por el instinto, dejándonos llevar por el instinto, ¿no? Hasta que quise ser mamá, me embaracé. Primero sentí ese deseo animal de ser mamá, que eso no pasaba por la racionalidad para nada, ¿no? Luego tener el bebé adentro, parirlo, darle teta, yo soy mamífera, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando publiqué La Perra, y me dijeron, oiga, ¿y qué pasó con usted? Porque usted antes hablaba sobre el deseo, ya no. Y yo le dije, ¿cómo que ya no? La Perra es una novela sobre el deseo, solamente que es el deseo de maternar. Es un deseo tan fuerte como el sexual, pero entonces cuando uno dice la palabra deseo, tienden a pensar que es el deseo sexual solamente. Pero ahí hay un deseo súper animal y una cosa que me ha parecido muy interesante. Para hablar de los abismos, voy a hacer unas 3 preguntas más y la dejo a merced de su público, ¿no? Pero con respecto a los abismos, me parece que hay una coincidencia, digamos, también generacional, que por esta misma época, o sea, finales de la década del 10, empezaron a publicar, Zambra empezó a publicar Formas de volver a casa, Guadalupe, volvieron a la infancia, estos escritores nacidos en los 70. Yo creo que eso conscientemente no es, pero sí hay como una coincidencia ahí de un regreso a la raíz, ¿no? A la visión del mundo desde los ojos de la infancia. No sé si su merced tenía eso como una especie de clave para la escritura. Y volviendo a preguntarle por su forma de trabajo, entonces me gustaría saber cómo organizó esto, porque creo que lo del guión le estalló, o sea, no le funcionó, digamos, la conciencia de tener una historia armada. La novela desbordó lo que su merced más o menos tenía pensado como planeado.
para escribirla. Entonces, son esas dos preguntas, este regreso a la infancia de los escritores de nuestra edad y pues la estructura, cómo la organizó. Yo no quería contar una novela con una niña. Yo había intentado hacer eso y eso no me funcionó y le di y eso no, nada para la basura. Y ahora yo quería hacer una novela gótica, tropical, de una señora ya en una finca miedosísima con un señor y un lobo, y había un lobo y bueno, y neblina y el abismo y la señora me asomaba hacia el abismo. Ya, eso quería hacer yo. Y yo tenía la historia planeada. Y en la primera escena de esa historia, una mujer iba manejando por una carretera llena de curvas que se llama la carretera al mar en Cali, y entonces era miedosísimo. Entonces yo, voy a meterle esto que me pasó a mí en la infancia, y fue que mi mamá en esa carretera, cuando nosotros vivíamos allá en la carretera al mar, me contó que una mamá de unas amigas de ella del colegio se había desaparecido de esa carretera. Yo lo metía para que fuera más miedoso. Y yo decía, pero a ver, metes eso en el principio de la novela y ya. No puedes meter eso y no contarlo. Entonces, cuándo se lo contó la mamá? No, pues se lo contó a mi personaje cuando mi personaje era chiquita. Entonces entonces era chiquita y la mamá le contó. ¿Y por qué la mamá me está contando eso a una niña? No, es que la mamá tenía una fascinación por las mujeres muertas. ¿Y por qué tenía una fascinación por las mujeres muertas? No, pues de pronto estaba deprimida. ¿Y por qué estaba deprimida? O sea, vas a meter una señora deprimida con una niña chiquita y vas a contar la historia de una señora que va manejando con un lobo, nada que ver. Y ahí dije, yo no estoy contando la novela que tengo planeada, sino otra. Entonces ahí paré y armé mi escaleta, mi método que yo armo para la nueva novela que estaba contando, ¿no? Y eso suele pasar, uno no hace la novela que uno quiere. Créanme, si yo hiciera las novelas que yo quiero, no, pues yo habría hecho unas cosas mejores que 100 años de soledad y el Quijote, ¿no? Uno escribe lo que puede y lo que le sale. Y uno se resiste y esa resistencia es chévere, pero también uno en algún momento tiene que entregarse y decir, ya, esto fue la novela que escribí, voy a hacerla lo mejor posible, esta novela que escribí. Y bueno, eso pasó con Los Amigos. Sí, justamente, porque había como un orden, su merced pensaba, y así son los cuentos también, que tiene su merced ese método de trabajo muy generosa, que lo cuenta públicamente, no se lo guarda, eso me parece fabuloso. Es las escenas, llamémoslo así, o los momentos, digamos, de la estructura narrativa, pero esto sí se le salió de las manos, ¿no? Pero todo se me salió. Todo se le sale de las manos. Todas, claro, la que hice ahorita, hice un borrador de 283 páginas que terminé el viernes y terminé hace un año ese primer borrador. Y en la reescritura quedó de 143 primero y ahora va de 150, pero no es la novela. Sí es, pero no es otra. No es la novela que planeé. Ahí sola, ¿qué pasa? Mira que hay algo que yo creo que es mi gran hallazgo como autora, es este. Y es que cuando uno termina el primer borrador, esa no es la novela. Uno tiene que ser el primer lector de su novela. Vos descubrís tu novela con los lectores, ¿no? Hay lectores que hace poquito un señor me dijo, no, ¿qué tal ese momento en que Damaris va con la perra por la playa y ve que la perra tiene amigos en la playa? Y yo, uy, sí, Damaris eso le pega duro, ¿no? ¿Cómo se atreve a tener una vida ajena a la mía, digamos, ¿no? Y eso yo lo puse ahí, pero yo eso tengo que descubrirlo porque yo lo pongo porque tengo unos mecanismos aquí de la historia que son las peripecias que me llevan a poder decir lo que yo quiero decir. Pero hay cosas que yo dije que son ajenas a mi intención. En el primer borrador están puestas. Y cuando yo leo ese borrador, yo tengo que ser la mejor lectora de mi historia. Y descubrir mi historia y decir, esta novela es sobre esto. Voy a reescribirle, voy a contar eso, voy a potenciar eso que yo puse ahí. Y creo que ahí es donde verdaderamente se arma una buena novela. O mala, pero hay más posibilidad de que sea buena si uno la trabaja más. Lo que callan las escritoras, lo que callan las novelistas. Muy bien, le voy a preguntar a su merced por la polémica que surgió alrededor de este libro de cuentos,
que se titula Caperucita se come al lobo, que eso es una delicia de polémica, armar así guerreros y problemas, eso es una bendición para una persona que escribe en ventas también, supongo. Y vamos a hablar de la Biblioteca de Escrituras Colombianas. Entonces, escandalícenme su merced a nuestro público. No, yo no, de verdad que eso que decís, yo no quiero, a mí no me gusta estar en el foco, en el centro, he aprendido a hacer esto, pero para mí esto era un sufrimiento horrible al principio de mi carrera, pero pues ya llevo muchos años, entonces ya me acostumbré. Y uno quiere que la gente lea sus libros, sí, y quiere vender libros, sí, pero no de la manera como uno no quiere ser infame, ¿no? Y yo fui infame en Chile. Caperucita se come al lobo es un libro sobre, les voy a leer lo que escribió Alejandra Costamagna. Es chilena, ¿no? Sí, Pilar Quintana, ella fue la primera editora de este libro. Pilar Quintana nos sumerge con exquisita gracia en las zonas más turbias de unos sujetos que desean, sufren, abusan y gozan a destajo. Unos hombres y unas mujeres capaces de comérselo todo. Un libro que arde y remece. Esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Sumergirnos con exquisita gracia en las zonas más turbias, ya, punto, ¿no? Sumergirme yo, porque pues soy turbia, y ustedes también, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí pues nos fingimos que somos súper decentes y lindos. Estamos en Boyacá, además. Sí, entonces todo el tiempo fingimos que somos maravillosos, pero en realidad también tenemos una zona súper turbia dentro de nosotros mismos, todos, ¿no? Y pues a mí me gustan, yo uso la literatura para ir a ese lugar turbio y que no me metan a la cárcel, ¿no? Ahí lo puedo hacer impunemente, matar, violar, hacer todas esas cosas turbias que pasan por mi cabeza y que no las puedo hacer porque pues no las puedo hacer, porque hay consecuencias. Y el libro, Alejandra Costamagna trabajaba en una editorial independiente que se llama Cuneta y me dijo, oye, nos interesa saber qué tenés. Y yo le dije, no, pues tengo todo comprometido, pero tengo unos cuentos por ahí que los mando. Y ella, con los cuentos que le mandé, armó un libro sobre las zonas turbias de unos sujetos que desean, etc. Y lo publicaron y el Ministerio de Educación de Chile, que apoya a las editoriales independientes, lo compró el libro y lo puso en las escuelas de enseñanza media, que son niños como entre los 7 y 12 años. Un niño de ese colegio lo sacó y dijo, ay, pero está como Salvador, mi hijo me dice, ay, yo me quiero leer este libro. Yo, este libro es para leer cuando uno pueda leer completamente solo, ¿no? Entonces, pues, no te lo voy a leer yo. Y el niño lo abrió y dijo, lo mostró al profesor, era un pueblo muy pequeño, el profesor se lo llevó al alcalde y el alcalde subió una queja a redes y en media hora me escribió mi editora a decirme, mira lo que está pasando, decía, Mineduc reparte libro porno en escuelas de enseñanza media, ¿no? Y mira lo que está pasando y yo, él feliz y yo, ¿no? Y eso le dio la vuelta al mundo, votaron gente, me llamaban de todos lados a decir que era corruptora de menores y yo pues el Ministerio de Educación, no yo, ¿no? Entonces, nada, la historia está contada por Radio Ambulante, que es un podcast. Si buscan Caperucita se come al lobo en Radio Ambulante van a encontrar la historia, que es muy divertida y muy horrible también. Fabuloso, fabuloso. Vamos a hablar de este proyecto que es una maravilla, que es la Biblioteca de Escritoras Colombianas. ¿Cómo nace esto? ¿Qué se siente ser editora? Además, editora jefe, porque es un combo grande, ¿no? Es un trabajo colegiado. ¿Cómo nació esto? Y vienen más, ¿no? Vienen más libros, no son solamente... Sí, vienen, estamos trabajando en la segunda parte y que pues queremos presentarla en marzo 8 de 2025. Acá tienen en la biblioteca la escritora, bueno, los invito a leerlas. Más completa. ¿Se acuerdan hace unos años que hubo como un movimiento en redes que era Colombia tiene escritoras? Resulta que hubo un año que se llamó el Año Cruzado Colombia-Francia, donde hubo eventos culturales en Colombia y Francia, como un intercambio cultural entre los dos países.
Y al final, la biblioteca, en el capítulo dedicado a la literatura, la Biblioteca Nacional dijo, vamos a hacer un gran evento de cierre con la comitiva de escritores colombianos que nos representarán. Y el cartel eran 10 manes, todos blancos, pues mestizos, o sea, blancos, pues. Y nosotros, ¿esa es la literatura colombiana de verdad? O sea, seguimos como en el siglo XIX, ¿no? De Grace, mírenlos. Seguimos como en el siglo XIX, ¿no? 10 señores blancos y eso es la literatura colombiana. No jodas, Colombia tiene escritoras curiosas, ¿no? ¿Y a cuántas escritoras colombianas había yo leído? No, pues a mis 2 amigas. Mari Grueso. Yo no había leído autoras clásicas colombianas, a ni una, porque en el colegio la profesora no me las presentó, había leído autoras clásicas de afuera, pero colombianas a ninguna sola. Y yo dije, esto es el colmo, ¿no? Y entonces yo vengo hace unos años haciendo proyectos con el ministerio, fui y les dije, oigan, ¿qué tal si hacemos una biblioteca de escritoras colombianas? Y fue una excusa para leerlas, pero también porque lo que me pasaba a mí nos pasa a todos. No las hemos leído porque no existen, ¿no? Hubo siempre grandes escritoras colombianas que vendían, que las traducían, que se ganaban premios, que eran admiradas, que eran las grandes autoras. Y se morían y terminaban afuera. Y seguíamos con un canon que era masculino. Entonces decidimos hacer este proyecto para recuperar las obras de las grandes autoras colombianas cuyas obras no circulaban por diversos motivos. Y en la primera versión publicamos, como nuestro objetivo era lo más urgente, entonces publicamos 18 títulos de 18 autoras notables desde la colonia hasta las nacidas en la primera mitad del siglo XX. Nos dimos cuenta en ese trabajo que las mujeres escriben siempre me preguntan como, bueno, pero entonces, ¿de qué escriben las escritoras en Colombia? Y yo, pues de lo mismo que los hombres, de todo, ¿no? Porque hay como este machismo, misoginia estructural que hace creer, ay, las mujeres son tiernas, escriben sobre florecitas y cositas, ¿no? No, también de guerra, de lo mismo que los hombres, pero sí hay una particularidad y es cómo escriben las mujeres. Las mujeres escriben dando teta, escriben, y seguimos escribiendo así, no son las del siglo XVIII ni las del siglo XIX, seguimos haciendo así porque cuando los escritores, uno no decide ser escritor y ya, publicó el libro y vive de eso, ¿no? Siempre la escritura es una profesión marginal que uno hace cuando llega del trabajo, los fines de semana, levantándose temprano, sacrificando tiempo, ¿verdad? Sabemos todos que las mujeres son las que se ocupan, ellas salen a trabajar y se ocupan del hogar, de los trabajos de cuidado y de los trabajos en la casa de limpieza en su mayor parte. Los hombres hacen por ahí colaboraciones, pero el grueso de esas tareas las tiene la mujer. Cuando un hombre es escritor, a lo largo de la historia, niños, silencio que su papá está trabajando. Los hombres no han hecho eso por las mujeres, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres escritoras no podían tener obras, no conseguían hacer obras de gran calado. Ellas escribían artículos y además no las publicaban en las revistas de los hombres, entonces hacían revistas de ellas. Las revistas no las publicaban en las editoriales porque ay, esa obra no tiene valor, la hizo una señora, ella qué hace, no, pues se llama de casa. ¿No? Nuestra gran autora Soledad Acosta de Samper se burlaban de ella porque decían que escribía a costa de Samper, ¿no? Y esa es nuestra gran autora, ¿verdad? Entonces vimos que había la necesidad de mostrar y recuperar estas pequeñas obras de mujeres que habían hecho sus propias revistas, que habían
publicado obras de menor calado, pero no menos importantes y no menos interesantes, ¿no? Que son como ventanitas a otra época y al trabajo de estas mujeres. Entonces ahora no vamos a hacer hicimos 18 títulos, uno por autora, ahora vamos a hacer una antología, 10 antologías, y vamos a publicar 101 autoras. Yo le cuento, mi favorito es y será la novela de Silvia Galvis. Eso es un trabajo de recuperación de esa novela ninguneada, terrible, maltratada, censurada, y ahora ya está, se puede leer, está aquí en la biblioteca, les recomiendo. Pero además está la novela, cuando salió, se la cambiaron y ella aceptó porque pues, ¿qué? No me la publican sino, entonces ella aceptó. La novela que nosotros publicamos es la que Silvia escribió, ¿no? Sin la censura que le metieron, que además es una censura absurda. Es porque todos estaban vivos y al presidente lo eligieron con dineros del cartel de Cali. Bueno, esas cosas ya se saben. Todo fue a sus espaldas y eso. La voy a dejar a merced de su público, que sé que está deseoso de hacerle preguntas. ¿Cómo es? Más que una pregunta, es un comentario, una reflexión. Entonces, vamos a escuchar al respetable público. Entonces van a pasar por aquí el micrófono para que ustedes formulen las preguntas o le comenten a Pilar. ¿Qué dicen? Pueden levantar la mano para pasar. Sí, justamente. Pero de a uno, por favor. Eso sí, Fredicito, por favor. Bueno, buenos días. Gracias, Pilar, por visitarnos. Eres muy amable en venir a provincia, porque aquí se sufren los males de la provincia de Colombia. Y gracias, Darío, por siempre atender nuestras visitas. Cumplimos 100 años de la vorágine y se empieza a hablar de la literatura comprometida, como planteando algo como un debate alrededor de como si la literatura por sí misma no fuera comprometida. En las obras de Pilar Quintana encuentra uno, desde luego, un compromiso de características más ontológicas, el tema de la maternidad frustrada de la perra, un tema muchísimo más ontológico y más profundo que algunos lo hemos podido interpretar, o algunos analistas lo han podido interpretar por el lado de la salud mental en los abismos. ¿Cuál es el reto de una escritora como tú para no caer en contar realidades circundantes que, si quieras o no, te hagan que alguien te catalogue como si tuvieras una escritura más comprometida con temas sociales? Porque, ¿cómo no convertirse en una escritora latinoamericana? ¿No? Que es lo que se espera de uno, ¿no? Ahorita mis libros han tenido la oportunidad de ser traducidos a muchas lenguas y he tenido ese tipo de preguntas, no en Europa, como, pero siendo una escritora latinoamericana, ¿por qué no escribe sobre la violencia? Y yo, si escribo sobre la violencia, lo que pasa es que no escribo sobre la violencia. La violencia sexual, ¿sí? Y la política también, ¿verdad? Es que, y es lo que yo le he dicho como en estos sentidos, en los países en guerra y en este país que tenemos una larga tradición de violencia y unas violencias tan escalofriantes, y escribí un texto que va a salir publicado en Libro al Viento, entonces va a estar gratuito para todo el mundo sobre este tema, que es, yo creo que también uno de mis grandes temas, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la animalidad, con nuestra bestia interior, ¿verdad? Es que nosotros nos parece que la violencia es que los paramilitares le corten la cabeza a alguien con una pelota o con una motosierra y jueguen fútbol con ella, ¿no? Que el ejército desaparezca lo haga pasar a 6.402 personas inocentes, como, ¿no? Que la guerrilla mantenga secuestrados durante 20 años a un soldadito o a un señor pudiente en un campo de concentración en la selva. Decimos, eso es la violencia, ¿verdad? Hay un cuento de Elisa Mújica, que es una gran autora, que se llama Desde Abril,
y pasa el 10 de abril, después del Bogotazo, y a un soldado lo invitan, le ordenan que vaya y mate a los francotiradores que todavía quedan en las cúpulas. Y él va y está disparándole a uno y claramente ya lo mató y no puede dejar de disparar. Cuando está disparando, él está pensando que cuando era chiquito, su papá le pegaba y su mamá no hacía nada para defenderlo, ¿no? ¿Y qué nos dice ese cuento? Que toda la violencia es la misma y que el origen de todas las violencias es esa violencia pequeña, esa violencia sexual, esa violencia de adentro, esa violencia intimista, esa violencia que hace que a una mujer de pelo crespo le digan que es incorrecto y que tiene que alisárselo para caber en la sociedad, ¿no? Y pues las violencias que puedo contar son esas intimistas pequeñas de adentro. Y esas violencias son tan importantes contarlas como las de afuera. Entonces, no es que yo no quiera caer en ser esa autora que cuenta lo de afuera. Ahí está Juan Gabriel Vázquez, para eso, ¿no? Ahí Laura Restrepo cuenta las dos. Laura Restrepo transita entre las dos violencias, ¿no? En un país como Colombia es como yo a veces tengo una novela en las montañas de Cali y yo digo, marica, ¿cómo no le meto guerrilleros? ¿Verdad? Y se los meto. Pero se los meto por ahí porque a mí eso no me sale bien. A mí lo que me sale bien son las historias pequeñas. Mira, ya quisiera notar. Nosotros tenemos un club de lectura acá. Acá hay como 2 o 3. Leímos el cuento de la violación. Tan fuerte, pero que pasa a ser también un muy buen relato para la utilización, para sacar adelante, para hablar de violencia sexual y de abuso sexual, porque hay que hablar de abuso sexual. En una parte, hablando en tu obra, escribiendo, que un jueves por la tarde, no nos fue fácil ubicarte en términos de feminismo. Cuéntanos de eso. Pues yo pertenezco a una generación que éramos feministas, vivíamos como feministas, pero en una época en la que el feminismo era una palabra sucia, porque las feministas eran unas señoras bigotudas, que quemaban los brasieres, odiaban a los hombres. ¿Usted es feminista? Uy, no. Pero creíamos en el derecho libre al aborto, éramos profesionales, nos divorciábamos, si queríamos ser madres podíamos serlo solteras, éramos feministas, ¿verdad? Luego vinieron los movimientos feministas en redes, que yo agradezco tanto, porque a uno las nuevas generaciones le enseñan, ¿no? Y ellas me enseñaron que no era una vergüenza llamarse feminista y que yo había sido feminista siempre. Hicieron una cosa también preciosa que es reivindicar el trabajo de las mujeres, ¿no? Recuerdo que cuando yo empecé a publicar, había novelas que decían, ¿y esta novela es buena? No, eso es una novela sobre la maternidad, esa es una novela femenina. Y eso era como decir, esa es una mala novela, ¿no? Para mujeres, hay una cosa mala. Y ellas dijeron, ¿por qué la maternidad no es un tema con alto vuelo literario? Todos no somos hijos, ¿no? La mitad de la humanidad no pare, ¿por qué no es importante? Ellas hicieron esa reivindicación que para mí como autora fue tremendamente importante. Gracias, mi amor hermoso. Y entonces ahí yo empecé a llamarme feminista. ¿Cuándo yo soy feminista? Yo no soy feminista en mis novelas. Yo soy feminista y trato de serlo en mi casa con lo gran machista que soy, porque todos crecimos en una tradición muy machista y arrastramos una misoginia y un machismo estructural, pero trato de ser feminista en mi casa para enseñarle a mi hijo otra cosa, ¿no? Y también como escritora, aprovechando el lugar literario que ocupo, pues soy feminista porque digo, oiga, hagamos una biblioteca de escritoras colombianas, ¿no? Pero en mis novelas yo no quiero ser feminista, yo observo el mundo que veo y el mundo que a mí me tocó es un mundo desigual y machista, y yo quiero examinar eso, no juzgarlo, no decir que está bien y que está mal, eso le toca al lector, ¿no? Yo pongo sobre la mesa, específicamente con ese cuento violación. Cuando yo era chiquita nos decían que los violadores estaban en los parques y que me iban a sacar un cuchillo y era un señor con una cortada acá horrible, ¿verdad? Así, hay violaciones así, sí, pero esas son muy poquitas. La mayoría de las violaciones, a mí nadie me lo dijo nunca, te viola tu papá, tu tío, tu abuelo,
tu hermano, tu primo, el novio de tu mamá. Son hombres de confianza. La mayoría de las violaciones son como pasan en violación. Y la gente muchas veces odia ese cuento por eso, porque es un espejo horrible que nos muestra la verdad que no queremos ver, que no queremos nombrar. Y yo pienso, yo soy escritora porque a mí me dijeron que había temas que yo no podía decir. Y yo ya no, tápenme la boca porque me van a salir letreros, literalmente, ¿no? Yo hablo y cuento lo que no podemos decir. Eso es mi lugar, después de escribir mi primera novela entendí que ese era mi lugar. Buenos días, Pilar. Bueno, vos se dice que no se escribe lo que se quiere, muchas veces, sino lo que se puede. ¿Cuál es la novela que Pilar Quintana quiere escribir y que aún no ha sido plasmada completa? Yo hubiera querido escribir Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Ya está escrita, ¿no? Cuando yo la leí, dije, hijo de puta, la escribió. ¿No? Sí, Muy buena novela. Son esas novelas, yo no sé, pero yo las encuentro y yo digo, esto es lo que yo hubiera querido hacer. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Y esos temas uno los tiene adentro, pero no consigo cómo ponerlos en el papel, es muy difícil. No sé, a mí me gustaría hacer una novela del fin del mundo, pero de pronto ya no. Eso yo lo decía antes, pero ahora ya pensándolo de pronto no. No sé. Matadero 5 está aquí en la biblioteca, por si acaso, ¿no? De Kurt Vonnegut, esta es una extraordinaria novela. Ahora que hay otra pregunta. Ya, hablamos de los momentos. Yo quisiera saber qué pasaba por la cabeza de Claudia hija cuando a Paulina lo sabía. Yo considero que no hay nada más porque ya lo sabemos que esa escena. Pero vos, ¿qué pensás que pasaba? No sé, es que para pensar que era un sacrificio, de pronto no es. Pero qué mal esta parte de eso. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te dijo la novela? Buena. Con eso no va a estar bien, y con eso llega a estar bien, y con eso hasta la misma no va a estar, y con eso no me cae a ella, podría ser. Pero yo quiero saber cómo pensás. Lo que yo pienso está puesto ahí y mira lo que vos dijiste, seguramente se acerca mucho a lo que yo quería decir, ¿no? Es eso. Es una medida desesperada de una niña, estos hijueputas no me paran bolas, voy a hacerles creer que me voy a matar, hijueputa, entonces me toca sacrificar a Paulina, ¿no? Pero yo no creo que lo haya hecho así tampoco porque es una niña. Y quizás en terapia ella va a decir, pucha, yo tiré a Paulina porque... ¿no? Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la escritura. Yo he escrito más desde la academia, ¿sí? Más textos relacionados con la investigación, ¿sí? Pero entonces, ahorita tú hablabas del caos al que llegaste en un momento de la vida, ¿no? Y que fue muy importante para ti porque a raíz de eso saliste fortalecida, ¿sí? Entonces, yo siento que ahorita yo entro en un caos a la hora de escribir que tiene que ver con mis trabajos en la maestría, ¿sí? De cómo alguien te dice escribes muy bien, otro te dice escribes muy mal. Entonces, es como el mismo concepto de quién escribir bien, quién escribir mal para cada persona, ¿no? Entonces, como que yo siento que estaba en caos y no he logrado sentarme a escribir, a terminar, por ejemplo, mis artículos científicos, que siento que son muy valiosos, pero que siento también que fueron como una disrupción para el mundo de la nutrición y que para las mismas personas que me asesoraban era como, no podemos hacer esto, ¿sí? Entonces como que fue caos en todo y no he sido capaz de, o sea, como que ya ahorita empecé y otra vez ya me siento a escribir, ya me siento tranquila, pero como después de un año y medio, ¿sí? Entonces como que yo te quería preguntar es como, ¿cómo hiciste para salir del caos? Y como este tema de que qué bueno entrar en caos, ¿no? Para mí también ha sido como, qué bueno que caí en este caos, necesito descansar, necesito ver cuándo los escribo, así como me siento otra vez a escribir, que después me gustaría hacer un libro ya como se me dé la gana, ahorita voy a escribirlos como de artículos científicos, también como en la línea metodológica de lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces como que te quería preguntar eso, ¿cómo fue salir del caos? ¿Cómo saliste? O sea, como que nos contaras un poquito más de ese caos,
porque puede ser como muy valioso saber para ti cómo lo un poquito más y cómo podemos salir y ayudarnos a salir un poco del caos a quienes nos gusta escribir desde diferentes áreas de la vida, sea en lo que sea, porque al final es el mismo trabajo de sentarse a escribir y pensar, como redactar y decir, volverlo a leer, que alguien te diga todo mal o alguien te diga todo bien, ¿no? Con terapia, ¿no? Sí, Ahí pero- está terapia. Pero es que yo creo algo con la escritura y es, si yo pudiera, yo no sería escritora, ¿no? Yo quisiera ser rentista. Ahora, pues, Expresidenta. sí, exacto, tener una pensión bacanísima. O rockstar, ¿no? Ya lo es. No, Ya lo es. pero toca trabajar. Sí. Bueno, los rockstar también, lo que pasa es que siempre el pasto es más verde en la otra orilla. Pero lo que pasa es que yo creo que mi ex esposo una vez en una pelea me dijo, es que para usted, ¿qué es más importante? ¿La escritura o yo? Yo le dije, obviamente la escritura estaba antes y va a estar después, y ha estado toda la vida, ¿no? Entonces, a mí me da miedo algún día no tener nada que escribir, no me ha pasado nunca. Y he tenido que escribir y botar a la basura porque no servía, y me va a seguir pasando seguramente. Pero yo les recomiendo a los escritores que si pueden vivir, no a los escritores, a la gente, que si puede vivir sin escribir y ser feliz vendiendo empanadas, siendo solo profesor, más bien hagan eso, ¿no? Sí, entonces es como, no es que yo me tenga que sentar a obligarme a escribir, no me tengo que, o sea, escribo. Yo recuerdo cuando yo viajé 3 años, y estaba entonces mi ex esposo ahí durmiendo y me iba al baño de los hoteles y escribía sentada en el baño, en un cuaderno, ¿no? Escribí una novela en el celular dando teta. La escritura siempre encuentra un camino si uno es escritor, pero yo pienso que no hay que obligarse a ser escritor. Por acá ya hay una pregunta, ya te doy la palabra. ¿Cómo fue ese proceso de acercarte a los libros en una comunidad como Cali? Que yo soy consciente como es, porque soy de allá, de que si lo ven a uno con un libro, lo ven como si fuera un bicho raro. Sí, pues le toca a uno pues resignarse a que lo vean como mucho raro, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta fantástica, porque a mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo hacemos? Porque es que mis papás se van a poner bravos. Pues lo que toca es endurecer el cuero y aceptar que uno va a ser el bicho raro. Mi papá es médico y mi papá tiene 91 años, entonces él pertenece a una generación donde los médicos eran humanistas, ¿no? Y tenían grandes bibliotecas. Mis papás eran separados, en la casa de mi mamá había revistas Vanidades, Hola, Condorito y Selecciones. Y 4 libros, así no eran 4, pero 20, en una repisa. En la casa de mi papá había una gran biblioteca. Y cuando yo era chiquita y tenía una pregunta, yo le decía, no sé, ¿el sol por qué brilla tanto? Él me decía, no, pues vení, mira, aquí miramos la enciclopedia. Sacaba la enciclopedia y él me dejaba con el libro. Mi papá me enseñó que el conocimiento y las respuestas estaban en los libros. Y yo me lo tomé en serio porque entendí quizás que no solo el conocimiento de allá afuera, sino el autoconocimiento también estaba en la escritura, ¿no? Entonces, pues, fue muy importante. Y fuera eso, me iba como mal en matemáticas y bien. Entonces, pues el refugio de los que somos malos en matemáticas siempre son las letras. Bienvenida, Pilar. Gracias. 2 cositas. Acabas de decir del autoconocimiento. Escribir, pues todos sabemos que quien escribe de alguna manera se hiere y a la vez se sana. Porque la escritura nos da esa opción, esa oportunidad. Lo que nos contaste
los momentos álgidos. ¿Estarías dispuesta, además, porque cuando uno habla con una editorial, pues lo primero que tiene que fijar el libro es el público al cual va dirigido, el libro que tú quieras escribir, ¿verdad? O sea, siempre uno escribe para alguien más. ¿Estarías dispuesta a escribir una novela que te sane de todo, que te libere de todo, pero que nadie más vaya a conocer? Lo que pasa es que yo no creo que en ese absoluto, ¿no? Yo creo que somos malos y buenos al mismo tiempo. Entonces, yo no creo que yo no creo que eso vaya a pasar como sanar del todo, no, porque estamos heridos desde bebés, ¿no? Y esa herida también somos nosotros. Y yo creo que lo que permite la terapia, tanto como la literatura, es poder contemplar esa herida con dolor, porque el dolor no va a sanar, pero ya no estar enredado en la herida y actuar desde la herida sin verla, sino conocer la herida, que a veces es el monstruo, ¿no? Yo no renunciaría a mi monstruo, porque renunciar a mi monstruo sería renunciar a mi humanidad, ¿no? Pero harías un libro, una novela, un cuento, que tú quieras que te enfocar en alguna herida específica y que sabes que nadie más lo va a conocer, ¿lo escribirías? Es que no entiendo. Es decir, para ti, ¿escribirías algo para ti únicamente, sabiendo que nadie más lo va a leer? ¿A leer? Claro. Yo cuando en esa crisis que estuve terrible, yo dije, si usted nunca más la publica porque es mala escritora, mire esa porquería de novela que escribió de los espías. ¿Usted por qué escribe? ¿Para que la publiquen? No. Yo escribo porque necesito escribir, porque me puedo dedicar a vender chance, pero por la noche voy a llegar a escribir. Sí. Buenos días. Era para preguntar, ¿usted qué opina más o menos de la sociedad que se la pasa apegada a las costumbres antiguas? Critican a aquellos que pensamos diferente a esas costumbres. Pues yo creo que he sido rebelde frente a eso, ¿no? Un poco como... Lo que pasa es que depende de las costumbres. Si la costumbre es preservar el medio ambiente, sí soy muy conservadora. Pero si la costumbre es, no sé, apegarnos a los mandatos sociales, tradicionales, pues ahí me parece que no está tan chévere. Que está pésimo, mejor dicho, no tan chévere, no, pésimo. Buenos días, Pilar. Especial agradecimiento en esta aula de que estamos, yo creo que todos amamos la literatura, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta. Dentro de todas sus novelas, algunas que no fueron tan aceptadas, digo yo, cada libro es como el hijo de uno, ¿no? Nace, crece. Y ese libro que no fue aceptado, como escritora, ¿cómo siente ese rechazo, digamos, del público? ¿Cómo lo siente usted al haber escrito esa profundidad en sus palabras y no haber llegado al fondo de sus corazones? Lo que pasa es que ese libro que no le fue tan bien, cuando yo, después de que publiqué mi segunda novela, me dijeron, oye, después de que publiqué mi primera novela, me contrataron 2 libros de una vez, porque le había ido bien. Y yo ya tenía una y la corregí, la mandé. Pero la siguiente era un libro firmado. Y yo tenía que entregarlo. Y yo me pregunto ahora, si yo no lo hubiera tenido firmado,
¿será que yo lo hubiera publicado o yo lo hubiera trabajado más hasta que, no? Lo que aprendí es que uno nunca debe firmar un libro hasta que no lo tenga listo. ¿No? Como eso fue una lección muy importante. Y he visto aquí ahora gente más joven que yo haciéndolo, firmando esos libros, y yo ¡no! Y uno necesita la plata, ¿no? Es que allá me dijeron, yo vivía en la selva y me dijeron estos 2 libros y yo alcanzo a vivir un año. Magnífico, ¿no? Pero no era tan magnífico por eso, porque con ese compromiso, yo que soy súper responsable, entonces quizás publiqué ese libro de una manera apresurada. Buenos días, Pilar. Mi pregunta, ya sabiendo que eres lectora, sería ¿qué libro recomendarías para empezar a leer o entrar en el mundo de la literatura? Para los jóvenes a los que, por así decirlo, no les importa o les da pereza empezar a leer. La pregunta del $1.000.000. Suerte, le deseo suerte con esa respuesta. ¿Cuántos años tiene la persona? Pues en mi caso yo tengo 13 años. Yo creo que el libro de Greg, ¿se llama el libro de Greg? El diario de Greg, que puede conectar muy fácil, ¿no? Y después de repente Harry Potter, que son como libros infalibles con los que los niños y los jóvenes conectan. Tenemos lugar aquí para tres preguntas más, 3 intervenciones más para ir cerrando. Entonces, Ok, listo. Entonces, muchas gracias. Ella, tú y allá atrás. Pilar, pues un placer conocerla, de verdad. No es lo mismo ver a los escritores por televisión que tenemos presente, ¿no? Una pregunta es, ¿cómo hace un escritor con tanto compromiso ya, digamos, en el caso suyo, de tener un renombre, de mantenerse vigente y no caer como en el digamos, en el objeto de que la escritura se vuelva cotidiana o se parezca a las anteriores publicaciones? No sé. Ya quedé preocupadísima con esa amenaza. Yo supongo que, nada, pues yo recuerdo como antes que yo decía, ¿por qué diablos le publican esas cosas a García Márquez que no están en el nivel de García Márquez? ¿No? Ahora digo, García Márquez tiene derecho a publicar lo que se le dé la puta gana, la lista del mercado, ¿no? Hizo 100 años de soledad, hizo Crónica de la muerte anunciada, hizo Lo que del patriarca, hizo El coronel no tiene quien le escriba, hizo por lo menos 4 o 5 obras maestras. Y ya, él no tiene más remedio que escribir y pues ya de viejito no va a escribir sus mejores obras. Pero yo les digo, las obras malas de García Márquez, las de Mis putas tristes, es mejor que cualquier novela que sale al año en Colombia de un autor noble, ¿no? La peor obra de García Márquez es mejor que la mejor obra de un autor promedio. Entonces, pues, no nos preocupemos, ¿no? Por acá. Hola, ¿cómo estás, Pilar? Un gusto conocerte. Vine aquí, la verdad, con los ojos cerrados porque no soy tu fan. Vine a conocerte. No he leído ninguna de tus obras, pero he escuchado mucho tu nombre. Y siempre que aparece es con muy buenas recomendaciones. Pero me preguntaba que ahora quiero saber tu recomendación. Si le recomendaras a alguien un libro escrito por ti para que comenzara a leerte, ¿cuál libro sería? No me estás pidiendo que diga cuál de mis hijos es más bonito. Todos son divinos, los amo por igual. No, decirle a él te puede responder. Coleccionistas de polvos raros. Pero no lo va a conseguir. Ah, sí, lo va a conseguir. Se consigue, está reeditado. Ese es un gran libro. Ahí está, para empezar a leer a ti. Mi segunda novela.
Ya dicen que la perra. A cerrar con broche de oro. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Pilar, bueno, tu literatura tiene un contenido muy arraigado sobre el papel de las mujeres en distintos contextos. Entonces, me gustaría preguntarte cuál crees que es el papel de la literatura para reivindicar los derechos de las mujeres y, en ese mismo sentido, ¿qué libro nos recomendarías para, digamos, como afianzar esa reivindicación que no sea meditación propia? Uy, mira que yo no he leído libros, yo soy feminista como Tegua, ¿no? Como yo no he leído mucho feminismo, no, yo he leído autoras, todas las feministas, las no feministas. Es que, ¿sabes? Voy a decir algo, que de pronto no es tan chévere, pero no es de mala intención. Este conversatorio se llama Mirada de Mujer. Hace un tiempo le dije a mi agente, no vuelvo a aceptar ni una sola mesa que diga mujer, maternidad. Es que es culpa mía, eso fue culpa mía. No, pero un segundo. Un título y Claro. qué pena con su merced. No, venga, no. Y yo luego me di cuenta de este título y ya, yo no voy a hacer una antipática al respecto. Pero, ¿qué pasa? Que no hay conversatorios que se llaman Mirada de Hombre. No hay literatura masculina. Yo entiendo que tenemos que hacer unas reivindicaciones porque hemos tenido las mujeres, cuando estaba haciendo la Biblioteca de Escrituras Colombianas, yo quería publicar una cronista de Indias y la busqué en todos lados y ya mis historiadores me dijeron, no la vas a encontrar. Y yo, ¿por qué? Porque las mujeres en esa época no tenían permiso de aprender a leer y escribir. Las primeras son las monjas. Nuestras primeras autoras son monjas porque las monjas fueron las primeras mujeres que tenían derecho a aprender a escribir. Ahora, todas escribían por orden y bajo estricta supervisión de sus confesores, porque la escritura la ejercían como vigilancia. Esta está muy rara. Escriba lo que usted siente, yo que la veo ahí tan inquieta, a ver si usted es de Dios o del diablo, ¿no? Entonces, claro, cargamos con esa historia, ¿no? Soledad Acosta de Samper, la gran escritora, ya conté lo que le pasaba. Entonces, claro que tenemos que hacer reivindicaciones y decir, las mujeres escribimos y escribimos, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco que cuando una mujer escribe, entonces pongámosla a hablar de maternidad, pongámosla en una mesa sobre escribir de mujer, sobre la escritura femenina, porque en últimas somos escritoras y queremos hablar de nuestro trabajo, que es lo que hemos hecho acá. El conversatorio tiene este título, pero ¿de qué hablamos? De una escritora, como bien podría haber sido yo un escritor, y eso es lo que yo quiero en la vida. Entonces me preocupa un poco encasillar la escritura de las mujeres dentro de una corriente feminista. Y reivindico a las feministas y bacanísimo todas las que quieren leer feminismo, y yo debería hacerlo, pero me gusta más leer ficción. No, de hecho, le complemento a su merced una cosa, pues la recomendación es la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Son 18 títulos. Se puede empezar por la poesía de María Mercedes Carranza, se me ocurre, podría ser, y es hay una autora nuestra, una paisana nuestra, que es Bechara, que es una cosa extraordinaria. Y hay una cosa súper chévere, ¿sabes? Que por ejemplo los cuentos de Elisa Múgica en la Biblioteca de Escritoras Colombianas son extraordinarios porque nos muestran cómo era ser mujer en esa época, ¿no? Y nos muestra cómo era ser mujer, esas mujeres que Elisa no se casó, y cómo era ser mujer y trabajadora en un mundo absolutamente hostil, donde lo que las mujeres debían hacer era encontrar un marido, porque eso te garantizaba tu subsistencia. Y entonces acá vemos las que no lo lograban o las que luchaban por lograrlo, y eso es muy duro verlo, ¿no? O leerse a Francisca Josefa de Castillo, y estamos metidas dentro de un convento de clausura en el a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? Finales del siglo XVII, principios del XVIII, y vemos cómo vivían esas mujeres,
y como eran unas putas y no hacen sino pelear y odiarse, ¿no? Y es espectacular. Eso me parece a mí más interesante, bueno, no porque hay gente que le gusta leer ensayo, pero a mí me gusta más pues la ficción. Pilar, muchísimas gracias. Esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí es la verdad. Que no es Rosta. Si ustedes tienen libros de Pilar para que ella los firme aquí, lo podemos hacer. Entonces, vamos a pasar inmediatamente a esto. Muchas gracias por haber venido. Mejor comienzo de esta semana bolivariana. Muy amables. Gracias. ¿Qué más? Me he leído varios. Ay, bueno, ya, ahorita se lo paso, Me he leído varios. Dígaselo entonces.